Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Iniciamos así nuestra edición meridiana, como siempre llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal, 5 emisoras que se enlazan desde Aruba hasta Arauca, llevándoles a ustedes información en señal abierta en esta semiluna comunicacional, pero también este trabajo que se produce en equipo, en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores y corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, llevándoles a ustedes la información, todos bajo la coordinación de este su servidor, Adams Peralta. Pues bien, iniciamos esta edición como lo hacemos siempre, con la presencia de Carlos Uzcategui en Miura desde La Guajira Binacional. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Alan Ernesto Peralta, muy buenas tardes a ti, a la audiencia, al equipo de producción, a nuestros corresponsales. Una feliz tarde para todos. Bueno, hemos comentado tangencialmente el tema de los problemas que está presentando la gasolina en Venezuela. Ahora no son solamente los problemas de distribución, ahora es el problema de la calidad de la gasolina que se está distribuyendo y se le acerca mucho a daños en las bombas de gasolina de los vehículos. Hay gente que afirma en redes sociales que ha tenido que cambiar incluso hasta 3 y 4 veces la bomba de gasolina por la mala calidad de la gasolina que se está recibiendo. Y además hay informes en donde se señala el incendio de vehículos debido a esta situación. Esto pues ha generado conmoción en la opinión pública porque además de tener que sufrir y calarse colas para cargar gasolina, ahora hay una desconfianza total en la gasolina que se está extendiendo en Venezuela. Y obviamente, pues uno espera una respuesta oficial, una respuesta por parte de PDVSA, una respuesta clara por parte de PDVSA que le diga al país, bueno, mira, esta gasolina tiene problema o no tiene problema, esta gasolina es de calidad o no es de calidad. Es decir, en la transparencia pública mínima necesaria, debería salir PDVSA dando una respuesta institucional sobre este tema, pero se impone el paguelé. En mi casa, hace muchos años, se decía, pásame esa olla paguelé. Paguelé es la técnica del olfato, la olfativa. Y ahora parece que más allá de los estudios científicos, más allá de los análisis técnicos, más allá de los análisis de calidad química, ahora se impone en PDVSA la técnica del paguelé. Paguelé la gasolina para ver si está buena. Así, Carlos Bucate, ¿y qué te parece el paguelé de PDVSA? Bueno, Alan, te voy a dar dos respuestas concretas, ¿no? Me dio mucha risa, pero es una realidad, ¿no? Fíjate que la gasolina tiene un color un poco turbia, amarilla, y hoy día sale de color negra, verde o de varios colores. Aparte que está dejando un sedimento y por supuesto tapa las pilas o las bombas de los vehículos a gasolina. Ahora imagínate cómo será el tema de los transportes de gasoil y de diésel. Debe ser, pero bien hay una queja de la Asociación de Autopartes de Venezuela, sobre todo en el estado Zulia, con el tema de las marcas o fabricación de esas bombas que la gran mayoría son chinas, que por cierto no tienen garantía absoluta en la compra. Hay vendedores de repuestos que han dicho que han vendido en las últimas 2 semanas en un momento hasta 150 bombas, Alan. Y eso trae problemas sobre todo en los costos, porque son por diferentes marcas, pero de muy baja calidad. Hoy recuerdo cuando había aquella marca llamada ISO 9000, ¿te acuerdas? Bueno, hoy día eso no existe. En Venezuela llega cualquier producto, sobre todo chino, Alan, que no tiene garantía absoluta y la persona por necesidad tiene que comprarla. Ahí, es decir, que tienen que oler también, para hueler los productos que vienen, por cierto, en una cajita sin marca, en un papel plástico. Pero PDVSA no te va a dar esa respuesta porque no tiene personas técnicas, capacidad para
hoy día demostrar bajo procesos químicos la calidad de esta gasolina que hoy día dependemos de Irán y de otros países. Bueno, lo que se hizo claro fue encuesta oficial de PDVSA, fue mostrar un video donde unos funcionarios se les mostraba una gasolina de buen color y el famoso Pauelé, Ujú. porque lo pusieron a todos a oler la gasolina, como si eso fuera un detergente. Yo no, de verdad que yo no sabía que la gasolina medía en calidad por el olor que tuviera, ¿no? Por la olor que tuviera, pero para PDVSA esto es suficiente para demostrar la gasolina de calidad. Escuchando un análisis de un experto sobre el tema de la gasolina en el área de procesamiento catalítico de la gasolina de PDVSA. Y este es una explicación bastante clara. ¿Qué está pasando? La gasolina trae azufre y a través del proceso catalítico se reduce la cantidad de azufre y esto hace que la gasolina pueda tener calidad de 93 y 98 octanos como se producía antes en Venezuela. Pero el tema se han descuidado o por lo menos no tienen la capacidad técnica para procesar esta cantidad de gasolina con un proceso catalítico adecuado. Y esto está dejando mucho azufre en la gasolina y es corrosivo y es el que genera la destrucción de bombas y también la destrucción y el color negro que a veces presenta la gasolina en Venezuela. O sea, es un problema técnico el que está presentando la gasolina, es un problema que PDVSA no ha señalado y prefiere ocultar esto y darle a la gente la peor gasolina, tener en cuenta que cualquiera apenas tiene una inversión de un vehículo y la puede perder con la destrucción del vehículo a través de la bomba o la destrucción también del vehículo integral con el incendio. Pero el tema es la calidad de la gasolina, la cantidad de azufre que tiene y obviamente el problema más obvio que es que un gobierno irresponsable le está colocando, está permitiendo distribuir una gasolina con altísimos niveles de azufre, lo que está provocando, según este especialista, que es los graves daños que viven los vehículos en Venezuela. Ahora, pero fíjate algo, Alan. Actualmente esta gasolina, también le hice la pregunta a unos amigos en la ciudad de Maracaibo, otros en Santa Bárbara, del estado Zulia, y ellos están indicando que esta gasolina tiene una gran concentración de plomo. ¿Te acuerdas que ya en Venezuela no llegaba la gasolina de plomo gracias a las grandes refinerías y distribuciones de gasolina de óptima calidad que tenía PDVSA? Hoy día volvimos a retroceder muchos más años todavía con el tema del plomo en la gasolina, que por cierto es lo que tú estás indicando con el tema del azufre y otros productos alquitranados que contiene el combustible. Lo lamentable del caso es que PDVSA actualmente no tiene un laboratorio para hacer esto, no tiene absolutamente nada. Y quienes están sufriendo son los vehículos nuevos. Ahora, pero también, Alan, el daño a los motores que está produciendo la gasolina de este tipo de calibre a los carros que tienen entre 30, 35, 27, 28 años, porque no tienen esos filtros especiales que tenían hoy día los carros nuevos. Bueno, pero en donde yo me afinco es en la irresponsabilidad del régimen de ofrecerle al pueblo lo peor. O sea, ¿será que los venezolanos no tenemos derecho a gasolina de calidad? ¿Que los venezolanos no tenemos derecho a gasolina? Y que Sí. Y los siempre ha venezolanos no estado tenemos, petrolero. claro, ¿será que los venezolanos, siendo este un país petrolero, no tenemos la posibilidad de acceder al mejor servicio y a la calidad de servicio? Esto es lo que se está presentando realmente en el país. Entonces, por solución político, o sea, como es la presión social, entonces están con una gasolina de mala calidad, está afectando
prácticamente el único patrimonio que mucha gente tiene, que es su vehículo. Y hay gente que no aguanta de tren, de estar cambiando bombas de gasolina y de estar arriesgándose con un vehículo, presentar esta situación. Carlos, tenemos otro tema. Dios mío, ahora acusa a Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, de tenérsela montada a Venezuela. ¿Qué es eso? Bueno, imagínate, esta gente busca culpables o la mea culpa en todos los puntos, ¿no? Hoy día el número dos del chavismo o del madurismo, no se sabe con qué sale este hombre todos los días, acusa al fiscal Karen sobre el tema hasta del Esequibo. Cualquier momento dice que hasta la sarna que le sale en la espalda a los animales es culpa del fiscal. Alan, es inconcebible la realidad de lo que tienen estos personajes oscuros de la pandilla del régimen de Nicolás Maduro, porque no versean bien relativamente los temas, ¿no? Aparte de todo, quiere adelantar, esto es un supuesto, las elecciones para el mes de agosto, que eso es otro pote de humo para mantener siempre la expectativa en su programa El Mazo Dando. Pero veo que ya no saben qué hacer, es decir, están buscando entronizar algunos puntos estratégicos dentro de lo que es la poca comunicación que tiene en el país estos personajes con los temas relacionados. Pero bueno, te comento tres cosas para el discurso de Diosdado Cabello. Primero, no se trata de perseguir jurídicamente a Venezuela, señor. Se trata de perseguir jurídicamente a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, la fuerza, el ministro de la Defensa, todas las personas que están señaladas en la cadena de mando que tomó decisiones para causar violaciones de derechos. Aquí no se está persiguiendo a ningún país. Aquí, cuando la Corte Penal actúa de manera sobre nombres, países. Eso es lo primero. Lo segundo es algo que dice Diosdado Cabello, que es que Karim Khan es un fiscal designado por los Estados Unidos solo para Venezuela. Bueno, el problema es, señor Diosdado Cabello, que él no sabe que Estados Unidos no forma parte de la Corte Nacional, ya que no es un integrante del Estatuto de Roma. Por lo tanto, no reconoce a la Corte Penal. Por lo tanto, Estados Unidos no tiene voz ni voto en la Corte Penal Internacional. Y Así es. sea totalmente falsa el hecho de acusar al fiscal Karim Khan de haber sido nombrado por los Estados Unidos. Si el fiscal Khan y ni la Corte tienen nada que ver con Estados Unidos. O sea, otra peladita de gajo del señor Diosdado. Y en tercer lugar, quería inhibirse de presentar cualquier acusación. No, porque tiene una predisposición clara contra el país. Estas declaraciones han sido duramente criticadas por derechos humanos. Una de ellas ha sido Ligia Bolívar, socióloga y defensora de derechos humanos, quien señaló que la ignorancia, le dijo a Diosdado Cabello, que él no se ha enterado de que Estados Unidos no es parte de la Corte Penal Internacional, por lo que sus órdenes. Por el contrario, otras cosas tienen en común Trump y Maduro. Es un miedo a la Corte Penal Internacional, a Ligia Bolívar. La situación denota la enorme acción que tiene el régimen de facto frente al avance constante de la acusación ante la Corte Penal Internacional. Esto va a fluir, no tengo duda, a lo mejor tendremos que esperar un tiempo, pero no tengo duda que con una acusación formal contra el régimen, contra voceros Sí, del régimen, no contra el país, voceros del va a régimen, incidir, sí va a incidir. claro, que tomaron decisiones que provocaron las muertes en 2017, pero no podemos olvidar de que esas mismas decisiones provocaron muertes en el 2014 y así una política de Estado, la violación de derechos humanos impulsada por el régimen de facto de Nicolás Maduro. Estas son las cosas, Carlos. Yo no sé qué busca el chavismo, tratar de disipar
las acusaciones, pero si hay algo de lo cual no se puede, es de esta acusación que la Corte Nacional va a hacer, y el fiscal Karim Khan lo ha hecho correctamente en las acciones y en los Sí, convenios. en los parámetros está muy bien realizado este informe, Alan. Claro, y ahí hay algo que ver, Carlos. El tema de que Karim Khan no eh, o que se cometa algún error en este caso. No lo, porque él sabe que está en juego el prestigio de la Corte Penal Internacional y se han agotado pasos legales. El gobierno ha intentado prolongar lo inevitable. Lo inevitable es que lo va a acusar. Maduro acusado ante la Corte Penal Internacional de delitos de lesa humanidad. Padrino López va a ser acusado de delitos de lesa humanidad. Y chavista va a ser acusada de delitos de lesa humanidad. La cadena de mandos que ha incidido en violaciones va a ser acusada. Y ellos temen su destino en una cárcel en Europa, en una que va seguramente a generar una satisfacción enorme al país porque por fin se va a hacer justicia. Esa es la verdad, más nada. Sí, eso es cierto. Y fíjate que en el último punto también Diosdado sigue cacareando por la situación que le devuelvan para seguir el diálogo los 3.200 millones de dólares. Alan, observo que estos personajes de esta pandilla de bucaneros están muy desesperados por ese factor económico y lo dan a Vox Populi. Es decir, en cualquier momento están hablando de los 3.200 millones de dólares. Bueno, pero es que lo de los 3.200 millones tiene una... Y ya yo te la explicaba hace algún Sí, tiempo. sí, pero ellos mismos lo dieron ayer como noticia de nuevo, el propio Diosdado. Es decir, le quieren echar garra como sea a esto. Mira, primero ellos no van a manejar ni un dólar de esa plata. Eso lo va a manejar un Así fondo es. de las Naciones Unidas que va a determinar con las normas de las Naciones Unidas transparentes, públicas y limpias el manejo de esos fondos. Lo que ellos, eh, lo que ellos quieren es que esa inversión en Venezuela genere una sensación eh, es decir, se van a atender a los sectores más críticos de la población y ellos lo que quieren es que se piense durante algún previo a las elecciones que el tema de las necesidades humanitarias complejas están siendo atendidas y ellos quieren que se genere una bienestar. Si llegan, estamos hablando de cualquier cantidad de dinero, estamos hablando de 3.200 millones de dólares, que obviamente no en 6 meses. Eso es un programa permanente de atención a la población más vulnerable, pero por lo menos se le da solución y satisfacción a los problemas básicos de gran parte de los grupos de población. Básicos. Pero el gobierno quiere, a través de esta inversión de las Naciones Unidas, del fondo, es que el país esté más calmado, el país esté más tranquilo, menos alborotado políticamente, porque la gente ya sabe que la única manera de solucionar los problemas del país es con la sustitución del régimen, con el cambio del gobierno en Venezuela. Y ellos lo quieren prolongar, lo quieren postergar con la intervención de los recursos de las Naciones Unidas y así darle tiempo también a ellos de preparar su ofensiva que le permita de alguna manera enfrentar la grave situación, crisis social que tiene Venezuela. Eso es lo que ellos quieren. Y, y Sí, ese agarrar, es el trasfondo de todo esto. claro, y agarrarse el mérito ajeno. Es decir, agarrarse un mérito seguramente al lado de la valla de reparación de escuelas o reparación de hospitales que está previsto en el marco, van a colocar una donde dirá el gobierno de Maduro cumple o algo así, porque van a que pretender agarrar mérito con escapulario ajeno. Y bueno, Por supuesto. esto es lo que les preocupa.
ellos saben que cada día que pasa, que estos recursos no empiezan a llegar a Venezuela, es un día de más rabia hacia ellos, más molestia del pueblo hacia ellos, más arrepentimiento del pueblo ante pero por eso su desespero. Lo que sí está claro es que ellos no van a agarrar un dólar de esos recursos. Y me parece bien, porque Así es. con el hecho dejado que quieran hasta ahora lo que dicen, más de 23.000 millones de dólares en cuentas de PDVSA, demostraron que no tiene capacidad de administración de recursos y mucho menos capacidad lógica para el manejo de recursos. Bueno, imagínate si le echan garra, Alan, también a las toneladas de las reservas de oro que están en Inglaterra. Eso lo volverán una quincalla ambulante de venta de prendecitas. No, es que andan como locos buscando plata, pero pónganse a buscar, tienen que buscarla. El tema de las deudas por cobrar de PDVSA, ¿cómo va a hacer para buscar esas deudas? ¿Cómo va a recuperar esos dinero? Nada más, nada más con el 10% de las cuentas por cobrar de PDVSA, estamos hablando de más de 3.000 millones de dólares. Entonces, Correcto. ahí está la plata, ahí están los O si- recursos. y si no, que devuelvan los chulos tantos millones de dólares que le ha dado el gobierno de Venezuela o el gobierno de Pacto a tanto chulo que se ha llevado las arcas del país hacia sus bolsillos. Así es. Bueno, Carlos, se nos acabó el... Bueno, sí, Alan, estaremos hoy a las 5 de la tarde con nuevas noticias, pero te dejo esta coletillita. 70% de la ciudad de Maracaibo, parte de la costa oriental del lago. Otros estados como Trujillo, Mérida, Táchira, Guárico, Cojedes, parte de la Gran Caracas, Anzoátegui, sin servicio eléctrico. Solamente Maracaibo tuvo entre 12, 14 y 16 horas hasta el momento sin luz. Según un mordijullo o la iguana, mordió el cable subterráneo. Bueno, señores, buen provecho a esta hora. Bueno, nos vamos a la pausa y al regreso seguimos más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos, de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Seguimos aquí con más información en este segundo bloque del programa Meridiano del día de hoy. José Borrell lo dice muy claro. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad aseveró que el gobierno de Nicolás Maduro no puede decidir quién se puede presentar o quién no a los venideros comicios presidenciales. Tildó de necesario que se levanten las inhabilitaciones y se devuelvan los partidos políticos a sus directivas originales. Maduro no puede escoger la oposición, dijo durante una entrevista al diario El País de España, publicada hoy, tras participar en la conferencia internacional sobre el proceso político venezolano que se realizó en Colombia el pasado 25. El portavoz de la Unión Europea dijo que las elecciones presidenciales venezolanas se realizarían en el 2024. Dijo que hay tiempo para que el país se construya un proceso transparente. Si las elecciones son el año que viene, desde la misión de observación electoral, hemos pedido que el sistema electoral venezolano pase por una serie de reformas. Hemos señalado 21 puntos en las negociaciones entre la oposición y el gobierno que están, al parecer, a punto de culminar. Reconoció que Venezuela necesita recursos para hacer frente a la grave situación social. Enfatizó también el señor Borrell que debe hacerse un proceso equilibrado de apertura política y de suministrar recursos financieros que pasa por el levantamiento gradual de las sanciones a medida que se avanza en el camino de la celebración de elecciones. Enfatizó en que los países deben fijar un calendario de acción en el que cada parte planifique su contribución al proceso venezolano, debido a que ninguna de las partes puede esperar que otra lo haga todo sin hacer nada ella a cambio. Destacó que los acuerdos entre venezolanos también pasan porque los demás actores, entre ellos Estados Unidos y Europa, contribuyamos a este proceso de apertura con el levantamiento de las sanciones. Al ser preguntado sobre la viabilidad de que Venezuela se aplique una amnistía general para que nadie pueda ser perseguido judicialmente, sostuvo que esa medida deberá ser decidida por los propios
venezolanos. Así que esta es la situación, la visión que tiene el señor Borrell sobre el tema Venezuela y sobre la necesaria búsqueda de alternativas para el recauce democrático del país. También, en otro orden de ideas, la plataforma unitaria rechazó hoy las declaraciones de la presidenta del Perú, Dina Boluarte, quien responsabilizó a los migrantes de la criminalidad que afecta a su país, pues dijo que ellos son lamentablemente los que están cometiendo actos de delincuencia. Desde la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela queremos rechazar lo expresado por la presidenta del Perú, Dina Boluarte, quien de manera irresponsable ha generalizado señalando a nuestros más de 1.200.000 venezolanos que viven en su país como responsables de hechos delictivos que han ocurrido en esa nación. Más temprano, en una rueda de prensa, la mandataria peruana aseguró que su nación, quienes cometen a diario asaltos, robos y actos delincuenciales, son extranjeros y que en Perú han entrado 800.000 venezolanos y otros tantos haitianos y son los que lamentablemente están cometiendo este tipo de actos. Poco antes y en la misma rueda de prensa explicó que su gobierno ha declarado el estado de emergencia en todas sus zonas de frontera con Ecuador, Colombia, Brasil y Chile para incrementar el control de ciudadanos extranjeros en el país. Al respecto, la plataforma unitaria aseguró que estas declaraciones pueden generar estigmas que desencadenan en crímenes de odio por xenofobia, poniendo en peligro la vida de millones de migrantes venezolanos que están alrededor del mundo. Es la posición entonces de la plataforma unitaria rechazando estas irracionales declaraciones de Dina Boluarte, porque las mismas estadísticas de las autoridades policiales del Perú demuestran que la participación de más de 1 millón de venezolanos, 1,5 millones de venezolanos que se encuentran en el territorio peruano, es de apenas 2,5% los delitos que se cometen en dicho país. Así que esta es la verdad verdadera y esto indica a las claras que hay una estrategia que busca generar xenofobia al interior de los propios medios de comunicación de este país. Vamos a escuchar ahora el reporte de Sorciré Rodríguez desde el área Táchira, Mérida y Trujillo para Siempre Venezuela. Gracias, Miura, por este contacto informativo de hoy, jueves 27 de abril para Siempre Venezuela, Radio Noticias. Y es que desde hace varios días las fallas en las bombas de gasolina de los vehículos se ha vuelto más recurrente y el tema de conversación y a su vez de preocupación entre los venezolanos y los merideños no escapan de esta realidad, ya que las averías de las bombas o pilas de gasolina por la mala calidad del combustible se ha vuelto presente no solamente en Mérida, sino en todo el territorio venezolano. Es una acción que ha generado la alarma en el transporte público y en los conductores privados y particulares en toda Venezuela. No se sabe en sí cuál es la falla en no solamente el suministro del combustible, sino no se tiene precisión en cuanto a los certificados de la calidad del combustible y la evaluación de los niveles de corrosión y de concentración de azufre en el combustible. En el estado Mérida ha sido también recurrente esta situación y se está a la espera del pronunciamiento de las autoridades sobre esta problemática. Los campesinos y damnificados del sector rural Los Anegados de la parroquia Héctor Amable Mora del municipio Alberto Adriani tomaron ayer las vías de la Panamericana en Mérida a la altura del puente del río Mucujepe, haciendo un llamado de atención a las autoridades a ayudarles a solventar y a adjudicar estos campesinos y damnificados en zonas para vivir. Además, en la misma entidad merideña se siguen presentando masivos casos de renuncias de personal de enfermería en el estado Mérida
debido a los bajos salarios que reciben y por supuesto esto afecta el funcionamiento de salud en el estado. Si nos vamos por los lados de Monte Carmelo, totalmente se encuentran en emergencia de nuevo en el municipio Monte Carmelo, donde vuelve a ser impactado por las crueles lluvias o las fuertes lluvias, las cuales se abaten contra la serranía regional, propiciando la crecida de los ríos y quebradas, además de los deslaves y los peligrosos derrumbes. Así que continúan los deslaves en el municipio Monte Carmelo y los vecinos han tenido que ser evacuados de sus viviendas por las autoridades ante el inminente peligro. Un pueblo que requiere la solidaridad de todo el estado Trujillo. Es hora de activarse para ayudar a sus habitantes y de coordinar todo lo que se necesite en este terruño trujillano, y los vecinos de los sectores como Cerro Acarigua, Simón Bolívar, Barrio Abajo, sector Los Federales y La Vega, El Javillal, La Betulia, donde además de las fuertes crecidas de las quebradas contiguas, hubo inundaciones y el peligro sobre las residencias de unas 28 familias. Al igual que ocurrió con la quebrada La Amarilla hace un par de meses, ahora son unos 6 los sectores amenazados con los deslizamientos de terrenos, los cuales de tanta carga de agua presentan la denominada licuefacción y se convierten en una amenaza latente. El llamado es a las autoridades regionales y nacionales desde la alcaldía y la Cámara Municipal para ayudar y hacer un exhorto al gobierno regional a fin de enviar insumos para la gente desalojada por Protección Civil de la zona de riesgo. Paralelamente, muchos de los afectados prefirieron irse a un refugio en un templo llamado Nuestra Señora del Carmen, mientras pasa el tiempo más álgido de los derrumbes en las zonas más afectadas, situación que es realmente grave. Y ya para culminar, tenemos que el Hospital Tipo 1 Rafael Rangel de Timote requiere la atención gubernamental. Este centro de salud, el más importante del municipio Miranda del estado Mérida, está sumergido en inmensas filtraciones por las distintas lluvias y en distintas áreas como la sala de emergencia, los pasillos y la farmacia se puede observar el techo lleno de moho y realmente negro por la fuerte inundación, por la fuerte filtración que tienen estas áreas. Y ahora sí tenemos que los vecinos del sector Santo Domingo del municipio Valera claman por la pronta reparación de la vía que atraviesa dicho sector, ya que desde hace meses se encuentra intransitable a causa de las reparaciones del sistema de tubería de aguas negras por parte de Hidroandes y no han culminado este trabajo. Para Siempre Venezuela, Radio Noticias, Sorcire Rodríguez, CNP 15959. Bueno, seguimos acá en Venezuela, siempre Venezuela. Venezolanos que deseen viajar a Curazao deben garantizar solvencia económica de entre $150 y $200 diarios. Esto es parte de las demandas que ahora hace las islas del Caribe para que venezolanos puedan realizar actividades turísticas en esa región. Los venezolanos entonces que desean viajar a Curazao deben cumplir una serie de requisitos migratorios. La aerolínea Albatros Airlines, que comenzó las operaciones esta semana hacia Curazao desde los aeropuertos de Valencia y Las Piedras, publicó en Instagram las condiciones que deben cumplir aquellas personas que quieran visitar dicho destino. En primer lugar, los venezolanos deben contar con una visa para viajar a Curazao, que pueden solicitar en la Embajada del Reino de Países Bajos. Aquellas personas que tengan visas de múltiple entrada a los Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Irlanda no necesitan de este requisito. También están exentos quienes cuenten con nacionalidad y pasaporte vigente de otras naciones
en una lista que ha generado las oficinas del Departamento de la Embajada del Reino de los Países Bajos en Venezuela. Los viajeros también deben presentar el boleto de ida y vuelta, el cual debe ser válido por un periodo máximo de 30 días, que es la duración de la estadía turística permitida. Solamente aquellos viajeros que sean portadores de un pasaporte de la Comunidad Europea podrán permanecer hasta 90 días. Por otra parte, se requiere de una estadía confirmada, bien sea en un hotel, un Airbnb, posada o una residencia de un familiar. Otro de los requisitos más importantes es que el pasajero debe tener solvencia económica entre 150 y $200 diarios, que deberán ser demostrados con una tarjeta de crédito o en efectivo. Los ciudadanos tienen que completar una tarjeta de inmigración al menos 48 horas antes del viaje, así como presentar a las autoridades una tarjeta de vacunación contra la fiebre amarilla. Luego de 4 años de cierre fronterizo, el tránsito hacia y desde las islas neerlandesas se retomó a principios del pasado de este mes de abril. Así que estamos en condiciones para viajar a Curazao, según las autoridades de ese país, cumpliendo estos requisitos que se están exigiendo en este momento. Así que es la situación que estamos viviendo en esta relación con Curazao. Los familiares de Fabián Urbina siguen clamando por justicia a 6 años de su asesinato. Mi nombre es Iván Urbina, soy el padre de Fabián Alfonso Urbina Barrios, un joven de apenas 17 años de edad, quien fuera asesinado el 19 de junio del año 2017 por un guardia nacional bolivariano, quien desenfundó su arma de guerra, apuntó y disparó en varias ocasiones en contra de mi hijo Fabián Urbina, ocasionándole la muerte casi de manera instantánea. Y aquí nos encontramos familiares de todas partes de Venezuela, miembros de Alfavic Venezuela, Madres Poderosas y otras organizaciones exigiendo justicia para todos y cada uno de los casos, para todas y cada una de las víctimas de la represión en Venezuela. Fabián Urbina fue asesinado y a su asesino solo le dieron 12 años de prisión. Tuvimos que apelar eso para apenas le sumaran 3 años más. Un total de 15 años por haber asesinado a un joven venezolano, a un futuro de este país, a un joven que fue condecorado por su casa de estudio, mostrando la gran calidad humana que tenía Fabián Urbina y que tenían todos los jóvenes, en su gran mayoría estudiantes universitarios. Bueno, amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, seguimos aquí con más información. El tercer segmento del programa en la tarde de hoy, este mediodía, correspondiente a la edición del 27 de abril del 2023. Hoy Juan Guaidó ofreció una rueda de prensa en la ciudad de Miami. El líder opositor reconoció que aunque sigue teniendo aspiraciones políticas para las elecciones del 2024, le resulta complicado ser candidato desde el exterior. Por ese motivo, instó a mantener la unidad y apoyar al aspirante que resulte ganador de las primarias opositoras. También manifestó Juan Guaidó que hoy el mejor candidato que tiene Venezuela capaz de ganar y derrotar a un dictador sin apoyo popular es la unidad. Y eso lo representa la primaria. La unidad entonces tiene que ser factor de unificación, afirma Guaidó. Dijo en rueda de prensa desde la ciudad de Miami. Guaidó señaló que los venezolanos deben movilizarse y participar en la elección presidencial de 2024, aun si las condiciones democráticas no están dadas. Hay un escenario obvio en Venezuela, que es el escenario de Nicaragua, donde no solo persiguen a un dirigente, sino que encarcelen a 3 e inhabiliten a muchos otros. Incluso en ese escenario, nosotros tenemos que ir a la elección presidencial del 2024, sostuvo. Pidió en este sentido a la comunidad internacional su apoyo para lograr elecciones libres y unas primarias en las que pueda competir todos los que quieran. También abogó por la participación de los más de 4 millones de votantes registrados en el exterior. La unidad tiene que ser factor de unificación. Nuestro objetivo es presionar para lograr un mejor acuerdo, una elección competitiva.
Por otra parte, urgió mecanismos como las sanciones para poder presionar a Maduro y consideró que la Carta Interamericana de Derechos Humanos, en su opinión, es pura poesía. Insistió en que continuará con una agenda para el levantamiento progresivo de las sanciones si hay avances en la democracia, un cronograma de elección libre y justa, primaria competitiva, liberación de presos políticos, entre otros. Vamos a ver parte de esta rueda de prensa que ofreció Juan Guaidó en Miami durante la mañana de hoy. Claro, ¿no?, tener una posición. Con respecto a la estrategia Estados Unidos-Venezuela, creo que ha sido muy clara y creo que es transparente. Hemos hablado, si lo podemos resumir en esto, levantamiento progresivo de sanciones, sí hay avances en la democracia. ¿Qué se traduce en avances en la democracia? Lo acabo de decir con respecto al mecanismo de protección o de seguridad. Cronograma de elección libre y justo, que haya una primaria competitiva, que liberen presos políticos, y podemos estar haciendo una lista larga, que tiene que ver con medios de comunicación, que tiene que ver con mecanismos técnicos del CNE, y ahí está claramente el resumen. Aquí lo paradójico de esto es que la dictadura de Maduro ha sido muy vocal en eso. Ha dicho, hay que levantar todas las sanciones y ha reconocido que no hay elecciones libres en Venezuela. Es decir, Maduro chantajea públicamente con dar una elección si le levantan las sanciones. Ergo, no hay elecciones libres en Venezuela. Ergo, dependen y las secuestran ellos directamente. Entonces, ahí está, creo que la política claramente es pública. La ha dicho la plataforma unitaria, la ha dicho la delegación que va a México, la ha dicho los Estados Unidos claramente. Lo dijeron en el comunicado que emitieron luego de la cumbre en el caso de Bogotá. Entonces, nuestro punto es, regresen a México, logremos el cronograma de elecciones, den los mecanismos que generen credibilidad en que van a respetar un resultado y a respetar la integridad física y política de los electores y los que van a ser, tienen posibilidad de ser elegidos, y eso hay un avance entonces inmediato en la posibilidad de levantamiento de sanciones. Las sanciones no dependen de los venezolanos, dependen del apoyo de países que hacen responsable a dictaduras. De nuevo, Ortega, Canel, Lukashenko, Putin, entre otros. Y por supuesto que necesitamos esas herramientas, porque si no, imaginen el tamaño de el deslave humanitario que hubiese pasado en Venezuela con la Corte Penal, con la presión internacional, si no existiera en este momento. No podemos dar vulnerable entonces a los defensores de derechos humanos y líderes que están procurando la democracia. Y te pedí la frase, Ana, porque ciertamente es muy dura, es desgarradora, incluso de alguna manera. Y yo creo que ese fue el factor en el 2019. Querer volver a creer. Ese fue el factor en el 2019. Éramos mayoría también en el 2018, pero no queríamos creer. Éramos mayoría el 22 de enero del 2019, pero no habíamos visto algo que nos haga creer. Yo estoy aquí porque... Bueno, esa es parte de la rueda de prensa que ofreció Juan Guaidó desde la ciudad de Miami en los Estados Unidos. Elsa Solórzano, defensora de los derechos humanos y candidata a las primarias opositoras por Encuentro Ciudadano, dio detalles del informe del caso Venezuela 1 publicado en el contexto de investigación llevado a cabo por la Corte Penal Internacional. Se trata del demoledor informe donde resumen algunos de los 2.000 testimonios recibidos en el marco de la investigación. En el mismo se detallan torturas, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, violación y otras formas de violencia sexual. El documento también incluye la prisión política, desplazamientos forzados, persecución por parte de los organismos de represión del Estado, restricciones a la libertad de expresión, de información, criminalización de la disidencia política y del trabajo de las ONG, campañas de intimidación y desprestigio a través de los medios de comunicación del gobierno y un largo etcétera. Agregó la limitación de los derechos a la reunión y la manifestación pública, la limitación al libre tránsito, la violación a la inmunidad parlamentaria para perseguir a diputados, violación de todo tipo de libertades individuales, control social a través del llamado carnet de la patria, entre otras muchas violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que se han cometido de manera sistemática en Venezuela. Solórzano resaltó que las víctimas aseguran que el gobierno de Venezuela nunca ha estado dispuesto a investigar o juzgar genuinamente los crímenes cometidos, lo que garantiza la total impunidad de las autoridades estatales, las fuerzas regionales,
y los colectivos, es decir, los grupos paramilitares armados que apoyan al régimen. El informe reza que según ACNUR hay más de 7,13 millones de refugiados inmigrantes de Venezuela en todo el mundo y la gente continúa saliendo del país para escapar de la violencia, la inseguridad y las amenazas, así como la falta de alimentos, medicamentos y otros servicios esenciales. Es una nota que resume la visión de Elsa Solórzano sobre este informe de la Corte Penal Internacional con testimonio de las víctimas. Según su visión, es un informe demoledor y es un trabajo que publicamos hoy en nuestra página web siemprevenezuelaweb.com. siemprevenezuelaweb.com. Hay otras informaciones que amplían todo lo que comentamos a diario en Siempre Venezuela, así que les recomiendo visiten nuestra página web siemprevenezuelaweb.com, en donde tendrá usted mayor información adicional a la que les ofrecemos a diario en este programa Siempre Venezuela. En otro orden de ideas, también en situación que se presenta en el país, vamos a escuchar a nuestro corresponsal Alberto González desde la zona centro-occidente del país con sus famosos espuelazos. Los espuelazos de Alberto González. Este es un boletín de noticias preparado desde el corazón de Venezuela para el programa Venezuela Siempre Venezuela Radio, conducido por Alan Peralta y Carlos Suscategui. Este boletín de noticias desde el centro de Venezuela para nuestra audiencia en Colombia, Venezuela, Aruba, Estados Unidos y el público hispano de los Estados Unidos. Soy el periodista Alberto González, mi carnet CNP 7939 desde Falcón. Crisis por falta de agua causó protesta de vecinos en la sede de Hidrofalcón, en Tucacas. En Los Corales, Puerta Flechado, kilómetro 3 y Boca de Aroa no hay agua. En el municipio Silva sí llega, pero turbia, muy sucia. El agua llega de color marrón y de un olor raro en Los Corales y Buenavista de Sanare. En Falcón también miles de peces muertos deja el descontrol de la pesca artesanal, la pesca de arrastre en Boca de Aroa. Especies como el roncador, el cazavita, el lamparoso de pequeña dimensión, pescado pequeño, se aprecian esparcidos en la playa continental de Boca de Aroa. Las redes de los pescadores arrastran lo que consiguen en el fondo del mar y lo que no les sirve lo botan en la playa. La Guardia Costera los citó. Los pescadores no fueron porque dicen que la Guardia Nacional ya previamente les había quitado 3.000 kilos de pescado. Y de Falcón nos vamos a Carabobo. La maternidad del sur es sinónimo de vida o de muerte. Hay bacterias Enterobacter cloacae que puede ser mortal. A los familiares de 7 bebés les han dicho su bebé tenía afección respiratoria y falleció. Eso lo dicen 4 horas después del nacimiento del bebé. Los retuvieron en el quirófano sin atención. Se queja María Valderrama, una de las 7 madres afectadas. Es la maternidad, el Hospital Materno Infantil José María Vargas del Sur. Las madres solo piden más atención, más antibióticos y que recuerden que no es una carnicería, sino una maternidad en el sur de Valencia. La bacteria, Enterobacter cloacae. 7 bebés han fallecido por esa causa. Si hubiera antibióticos, o al menos si los aplicaran, si hubiera un poquito de disposición del personal, tal vez se curaría, pero no aplican ni el antibiótico ni la buena atención a las parturientas en la maternidad del sur en Valencia. Y nos vamos al estado Guárico. 93,7% de los planteles de educación públicos tienen alumnos repitientes, lo dice la Asociación Civil con la Escuela. En las escuelas privadas, ese porcentaje se reduce a apenas 6,2%. Repiten más los varones que las hembras. Hay rezago escolar. La inasistencia estudiantil es del 20 al 50%. Y las causas, los pésimos servicios públicos. Los estudiantes alegan las fallas en el agua, en la electricidad, en el gas. El 25% dijo que no había transporte al público, a los estudiantes que alegaron que no les llegaba el programa alimentario escolar. Se refirieron 42,5%, no comen el 42,5% de los escolares. El 21% dijo que no va a clases porque tiene que trabajar, pero son niños. El 20% de los educadores de Guárico dice que en sus aulas hay niños de 6 y 11 años que trabajan.
Y rematamos este boletín en Portuguesa, Guanare. Docentes le advierten a Nicolás Maduro que no van a regresar a clases si este 1 de mayo no aprueba un aumento salarial apreciable, considerable y respetable. Lo dice el profesor Jeremías Cordero, secretario general de FENATEP en Portuguesa. Los docentes pedimos nueva contratación colectiva y que el presidente anuncie un aumento salarial respetable, acorde a la cesta básica. La protesta de FENATEP y de los maestros se desarrolló en Guanare. Buen boletín de noticias, preparado para el programa Venezuela Siempre Venezuela Radio, conducido por Alan Peralta y Carlos Uzcategui, preparado por el periodista Alberto González. Mi carnet del CNP 7939. Adelante tú. Bueno, el informe de los escuelazos, Alberto. Bueno, amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, seguimos aquí con más información. Vean ustedes la desfachatez de este régimen. Acaban de pedir ante la Sala de Cuestiones Preliminares 1 de la Corte Penal Internacional que se le permita presentar una réplica a los testimonios de las más de 8.900 víctimas que apoyaron la continuidad de investigaciones por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. En su solicitud, el régimen pide que se le otorgue un plazo hasta el 30 de mayo para responder al informe de la sección para la participación de las víctimas y las reparaciones. Evidentemente, se trata de una maniobra del régimen para prolongar y evitar que se reanude la investigación por los delitos de lesa humanidad en el proceso que actualmente marcha ante la Corte Penal Internacional. El informe recopila testimonios de miles de víctimas y señalan torturas y tratos crueles a las que fueron sometidas. También hay testimonios de familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales y de quienes han sufrido persecución política, entre otros crímenes. El avance del proceso de la CPI ha despertado una creciente preocupación en el régimen al punto que ha puesto como condición para continuar las negociaciones en México, para sentarse en México, que se paralice la investigación de la Haya. Vean ustedes los desvergonzados estos, ahora solicitando un derecho a réplica ante la Sala de Cuestiones Preliminares 1 de la Corte Penal Internacional. Y piden un mes más, prácticamente mes y medio, y es para paralizar el proceso, para evitar que el proceso se reanude en las próximas semanas. Seguimos aquí con más información. Hay una información de última hora generada por el periodista Jesús Medina Ezaine. Jesús Medina ha dicho: hay remoción de jueces en el Palacio de Justicia en Caracas. ¿Qué jueces han sido removidos? En control, el juez quinto, sexto, el juez 17º, 18º, 20º, 25º y 33º. Y 35º, es decir, han sido removidos 8 jueces en el área de control en los tribunales de Caracas, en el Palacio de Justicia de Caracas. En ejecución, ¿quiénes han sido removidos? El juez primero y el juez 17º. En juicio, el 17º, el juez 22º y el 25º. En apelaciones, el primero y el 10º. Es decir, estamos hablando de 8, 10, 13, 15 jueces que habrían sido removidos durante el día de hoy en el marco, me imagino yo, de este proceso de revisión del Poder Judicial por el tema de la corrupción, la investigación sobre la corrupción que está adelantando el gobierno. Jesús Medina Ezaine, periodista venezolano, ha confirmado esta información. Bueno, seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Hoy hay un trabajo especial en nuestra página web de Siempre Venezuela sobre el contralor Elvis Amoroso. Elvis Amoroso es pana de Cilia Flores. Y por eso se entiende que este silencio monumental de Elvis Amoroso, que ha mantenido sobre la obscena corrupción que no vio o que quizás no le convenía ver en PDVSA. La inutilidad de Amoroso en su cargo solo es comparable con la inutilidad de Tarek William Saad como fiscal de fantasía de la dictadura. En ambos casos es evidente que su única función es hacer que el indocumentado les ordene cualquier cosa. Esto explica por qué conservan un cargo que cualquier funcionario con un poco de ética y algo de vergüenza ya habría abandonado.
Desde que comenzó la racia de Nicolás Maduro contra la competencia dentro del chavismo, a consecuencia de la desaparición de más de 3.000 millones de dólares en manos rojitas, Amoroso solo se ha referido al caso en una sola ocasión y lo hizo para anunciar la designación de personal de la Contraloría para apoyar al Ministerio Público. Este silencio absoluto llama mucho la atención, sobre todo porque Elvis Amoroso es conocido por intentar vender una nada creíble imagen de honestidad mientras satisface las necesidades de Maduro, llenándose la boca con amenazas en contra de la oposición, inhabilitando a cuanto opositor se le ordene inhabilitar. A pesar de que el cargo de Amoroso es de Contralor General de la República, él no ha sido capaz de dar cifras sobre el daño a la nación provocado por funcionarios del régimen chavista. Lo único que ha hecho es declarar su canina sumisión a Maduro por las valientes acciones de combatir estos hechos de corrupción, vengan de donde vengan, con el fin de depurar la administración pública de funcionarios corruptos. Y sigue así el trabajo presentado en nuestra página web de Siempre Venezuela, nuestra página web siemprevenezuelaweb.com, que les recomiendo revisar para ampliar información sobre este espacio informativo. Y Estados Unidos lo ha anunciado claramente y contundentemente. Va a deportar a migrantes de una manera inmediata con la aplicación del título 8. La administración del presidente Joe Biden anunció que a partir del 11 de mayo, los migrantes de 4 países, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, que sean detenidos por cruzar la frontera de manera irregular, serán deportados a México y además se les prohibirá entrar al país por 5 años, como parte de las medidas establecidas en el título 8, que reemplazará al polémico título 42. Estados Unidos informó una batería de medidas hoy para intentar reducir el flujo de migratorio hacia su frontera con México a partir de mayo, cuando se suspende el título 42, una norma migratoria que permite las expulsiones en caliente. Las nuevas medidas de Estados Unidos también contemplan posibles procesos penales por intentos repetidos de cruzar ilegalmente, según explicó una funcionaria en rueda de prensa. El Ejecutivo también informó la creación de centros migratorios en Colombia y Guatemala, donde la persona podrá acceder a algunas vías legales de migración, como obtener el estatus de refugiado, programas de reunificación familiar y permisos laborales. Estableceremos centros regionales de procesamiento en Colombia y Guatemala, pero estamos en conversaciones con otros países de América Latina para abrir más, afirmó la funcionaria. Otro de los anuncios hechos por Estados Unidos es que aceptarán migrantes, al igual que España y Canadá, cuyos casos sean gestionados por vía legal a través de centros de tramitación en países de Latinoamérica como Colombia y Guatemala. Las personas de la región podrán programar una cita por teléfono para visitar el centro más cercano antes de viajar, recibir una entrevista con especialistas y, si son elegibles, ser procesados rápidamente por rutas legales en Estados Unidos, Canadá y España, se explicó en un comunicado. Así que Estados Unidos lanza una agresiva política migratoria, la administración Biden, y a partir del 11 de mayo, todo el que entre de manera irregular será inmediatamente deportado de los Estados Unidos y sancionado con 5 años de impedimento para ingresar a este país. Seguimos acá en Venezuela, siempre Venezuela. Vamos a escuchar el reporte de Rixe Navarro desde la costa oriental del lago. Gracias por hacer los estudios en estos momentos, iniciando este recorrido informativo. En el día de hoy vamos a darles a conocer sobre la situación que se vivió ayer ante los apagones que se presentaron en la costa oriental del lago. Hay que reseñar en todo el estado Zulia, más de 9 horas, algunas zonas de Maracaibo estuvieron sin electricidad. En la costa oriental del lago también se presentaron muchos bajones, a lo que las personas se sintieron preocupadas y sobre todo en alerta por esta situación que están viviendo día a día. Muchos denunciaron daños de artefactos y sobre todo la incertidumbre de no conocer si son
situaciones de cortes eléctricos o estos constantes bajones están afectando los electrodomésticos y sobre todo también alterando la situación de descanso de las mismas personas, ya que en horas de la noche y horas de la madrugada se presentaron más de 5 o 6 bajones en algunos municipios de la costa oriental del lago. Estamos a la espera de algún comunicado que pueda presentar Corpoelec. Sin embargo, el silencio ha sido constante desde los inicios que comenzaron. Debemos reseñar que en la costa oriental del lago, el municipio de Lagunillas, las personas se sienten muy preocupadas y sobre todo desconcertadas de no obtener una respuesta tanto de esta empresa tan importante a nivel nacional como de las instituciones o autoridades que no se pronuncian al respecto de la situación que se vive a diario, un panorama diario en la costa oriental del lago. Esta es la información que tenemos hasta los momentos desde la costa oriental del lago, Estado Zulia, Venezuela. Quien les acompaña, Rixia Navarro. Bueno, seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Según el capitán del Cuerpo de Bomberos de Maracaibo, Engelbert Atencio, en la ciudad se han calcinado 24 vehículos, algunos por fallas eléctricas y otros por problemas asociados a la bomba de gasolina de las fusileras. El legislador zuliano José Caldera, quien integra la comisión designada por el Consejo Legislativo del Estado Zulia para atender la crisis del carburante, dijo que en el municipio de San Francisco se han reportado 3 vehículos quemados y 4 en Lagunillas. Caldera exigió a Petróleos de Venezuela que realicen 2 evaluaciones. La primera, que entreguen los certificados de calidad de la gasolina. En segundo lugar, sometan una evaluación del nivel de corrosión y concentración de azufre en el combustible. Argumentó que la gasolina que se expende en la entidad no es óptima. Muy probablemente sea esta la causa que está produciendo el daño en las pilas de gasolina y también está produciendo daños en las bombas y en las estaciones de almacenamiento del estado Zulia. Las principales calles y autopistas de San Francisco de Maracaibo y San Francisco empiezan a lucir desoladas. Las personas decidieron guardar sus vehículos ante el riesgo que representa surtir combustible en una estación de servicio. Desde que se inició esta semana son pocas las estaciones de servicio que están despachando combustible. Se conoció que los dueños no quieren recibir gasolina distribuida por PDVSA, dado los daños que está ocasionando no solo a los vehículos, sino también algunas piezas de las gasolineras. Qué increíble esto. La gente se niega en Maracaibo a recibir gasolina de PDVSA. ¿De dónde van a recibir gasolina? Venezuela aumentó las exportaciones a Europa, según informó Ramón Goyo, presidente de la Asociación Venezolana de Exportadores, AVEX. El representante de esta organización compartió detalles de este incremento en el foro Exportar si es posible. Este avance es además significativo, ya que el país no tiene el beneficio del Sistema General de Preferencias con la Unión Europea, que ayuda a reducir los aranceles de los productos venezolanos que ingresan a estos países. Pasamos de $301 millones en el 2020 a 591 en el 2022, como parte de un esfuerzo que está haciendo el sector privado para colocar productos en uno de los mercados más exigentes, como lo son los países europeos. Agregó que están haciendo los esfuerzos para retomar las relaciones comerciales con la Unión Europea. También explicó que Venezuela ve en la coalición de países un aliado para lograr productos con mayor avance tecnológico. De los resultados obtenidos en los últimos meses en estas exportaciones, indicó a nivel del Producto Interno Bruto, las exportaciones no petroleras de bienes procesados representan más o menos el 5% del PIB. Estamos exportando en promedio $3.000 millones y de eso alrededor de 591 va para la Unión Europea y 34 millones para Alemania. Así están las cosas, por lo menos una noticia positiva. En el aspecto económico, hemos incrementado nuestras exportaciones a Europa. Con este reporte finalizamos nuestra edición meridiana de Siempre Venezuela, correspondiente al día de hoy, 27 de abril del 2023. Como siempre, le hemos llevado a ustedes la mejor información a través de un equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores en Colombia, Venezuela y corresponsales en varias partes del mundo. Todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Nos despedimos entonces hasta la próxima edición de Siempre Venezuela, de 4 a 6 por estos mismos canales, recordándoles la mejor información aquí siempre está en Siempre Venezuela. Buen provecho. Hasta la tarde.
Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.